Buenas noches, tomando unos matecitos, bienvenidos. Vamos a esperar a que siga entrando alguien más, así comenzamos a charlar un poquito. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos. Ahí van entrando, vayan saludando, digan de dónde se conectan. Así en el chat todos van viendo de dónde son, vayan saludándose entre ustedes. Maxi Encina me saluda, como Jorge, buenas noches, hola Maxi, bienvenido. Bienvenida Luchi Lonzi. Mauri Villalba está entrando también. A ver quién más está por ahí. Que deje un mensajito abajo saludando. Hola, bienvenido a todos los que están entrando. Ya estamos mateando. Vamos a esperar que sigan entrando algunos más. Vayan saludando. Cuéntenme de dónde se están conectando. Se pueden saludar entre ustedes también. Hola, Karina Giselle 96. Bienvenida. Estamos mateando con mi señora, la tengo del otro lado. Qué bueno que estén ahí para compartir esta noche. Vamos a esperar unos segunditos más, que entre alguno más para charlar. Bajar un poquito la música. Ya le voy a pasar a mi señora la... Toma. Saludos de Jardín de América, Misiones. Hola, desde Misiones. Bienvenidos. ¿Cómo estás, Mauri? Bienvenido. Gracias por estar. Gracias a todos por estar. Qué bueno que me acompañen esta noche. Vamos a estar hablando algo que me parece que es muy interesante. No solamente hablando, voy a estar escuchándolos a ustedes también. Va a ser muy importante que me puedan estar haciendo preguntas y bueno, y entre todos poder aprender más y tener más luz en cuanto a la iglesia que Dios está esperando, ¿no? Que Dios está esperando ver en la tierra. Sinceramente creo que Dios nos está llevando al diseño original de la iglesia y vengo haciendo algunos videitos, no sé si lo han visto, seguramente que sí, donde vengo hablando de la iglesia sin templo, la iglesia sin culto. Parece muy fuerte y chocante para la mente tradicional, ¿no? Pero en realidad eso es lo que Jesucristo dejó. Así que bienvenido a todos los que están entrando y vamos a hablar de este tema. Creo que realmente es muy importante poder tocarlo porque es de suma importancia volver a vivir aquella iglesia, ¿no? que Dios creó, que Jesucristo dejó sobre la tierra. Pueden saludarse ahí entre todos, bienvenidos a cada uno. Qué bueno que nos estén acompañando esta noche. Yo había puesto algunas preguntas ahí en el estado, que algunos habían participado, así que bueno, gracias a los que han participado, los que han escrito un comentario. Han sido muy, muy interesantes las cosas que han escrito. Qué bueno es que saber que hay toda una generación que no necesita de un templo para tener comunión, por lo que vi. Estaban ahí comentando cuando le hice la pregunta cómo podemos tener comunión con otros cristianos sin el templo y bueno, la mayoría coincidían en el tema de las casas, de hablar por WhatsApp, de videollamadas. Obviamente en este tiempo de cuarentena no podemos ir a una casa, pero sí podemos conectarnos por este medio, por WhatsApp. Así que bueno, qué bueno saber que podemos tener comunión, ¿no? Fuera de ese ambiente donde nos han dicho que era la comunión. ¿Sí? Nos han hecho creer por más de unos cuantos siglos de que el lugar de comunión era un templo, un auditorio, ¿no? Buenas noches, también siguen entrando gente. Bienvenida Valeria, bienvenida Natalia, Luciano. Bueno, bienvenido a todos los que están entrando. Me tomo el último matecito y ya nos vamos metiendo en tema. Así que bueno, vamos a ver qué sale de esto esta noche. A ver qué es lo que quiero que opinan ustedes. ¿Qué es lo que opinan ustedes? A ver, ¿qué les parece? ¿Podemos vivir sin templo?
¿Podemos vivir sin culto? ¿Qué les parece? Hoy, después de 2000 años de la creación de la iglesia, porque hace 2000 años que Jesucristo la creó, y la creó sin templo y sin culto. Y nosotros hoy tenemos, después de 2000 años, una iglesia con templo y con cultos. Algo pasó en el camino. Algo ocurrió en el camino, que nos fuimos del camino. Que nos fuimos por otra dirección. El tema es cómo volvemos ahora, ¿no? Cómo volvemos al original. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuánto están dispuestos a volver al diseño original de Dios para la iglesia? Bienvenidos a los que están entrando, Juan, Susana, que veo que están entrando ahora. Supongo que se llaman así. Maxi, bienvenido. Sí se puede, dice Maxi. Sí se puede, sí que se puede. De hecho, hoy quería contarle un poquito de nuestra historia. Hay algunos que recién nos están conociendo. Nosotros somos pastores con mi esposa. Somos una familia que tiene un perfil muy misionero. Y nosotros, bueno, salimos al ministerio hace más de 12 años. A hacer lo que todos hacen, o sea, enviados de nuestra ciudad a otra ciudad, a tomar, a estar en un templo, en un auditorio, ahí ministrando como pastores, haciendo los cultos, como normalmente se hace en todo lado. Pero en un momento Dios nos empezó a direccionar hacia otro lugar, empezamos a hacer misiones, a viajar a Paraguay, a viajar a Uruguay. Y en de ir a Paraguay y Uruguay, bueno, Dios nos empezó a hacer ver la iglesia desde otro ámbito, de otra forma, nos empezó a llevar al diseño original. Bienvenido David, bienvenido Eve, que está entrando. Y bueno, entonces esta historia que Dios empieza a tratar con nuestras vidas, empiezan a romperse los paradigmas, las estructuras de pensamiento que los sistemas religiosos fueron creando en nuestra mente. Y bienvenido David, hola David, ¿cómo estás? Ahí estás saludando. Desde Córdoba, creo que Altagracia me parece. Y bueno, y entonces en ese transcurso, en ese tiempo, Dios empieza a quebrantar en nosotros todo lo que son los diseños de la religión, las estructuras de la religión, básicamente la idea del templo y del culto en el templo y de todo lo que ocurre ahí adentro. Y Dios nos empieza a hacer entender que la iglesia era otra, que lo que Él quería para la iglesia es otra cosa. Empezamos a fijarnos qué era lo primordial de la iglesia, cuál fue el objetivo principal de la iglesia. Y el objetivo principal fue, ¿cuál fue? A ver, no quiero hablar yo, porque yo me largo a hablar y hablar toda la noche. Díganme ustedes, ¿cuál fue el objetivo principal que la iglesia de Jesucristo tiene desde que nació? A ver, escríbanmelo ahí. O sea, cuando Jesucristo los envió, ¿a qué los envió? Quiero leerlos, a ver qué dicen. ¿Qué creen ustedes? ¿A qué nos envió Jesucristo? Cuando él resucita y Él envía a la iglesia, ¿a qué la envía? ¿La envía a crear templos? ¿La envía a edificar templos? ¿La envía a hacer cultos dentro de los templos? ¿Verdad que no, no? Ahí David está escribiendo, a ser discípulos de Jesús. O sea, y bien aclarado, de Jesús, no de otros. Ahí dice ser y hacer discípulos, perfecto. A eso, sí se puede, las reuniones antes eran festivas y muy participativas, hoy en día... Estoy leyendo lo que está escribiendo Mauri. Muy bien. Hacer discípulo, dice Valeria. O sea que todos estamos coincidiendo, ¿no? O sea, a predicar el Evangelio, dice Susana. El Evangelio del Reino. O sea, que eso habla. El Evangelio del Reino significa las noticias de que llegó el gobierno de Dios a la tierra y que tenemos que obedecer ese gobierno. Eso significa el Evangelio del Reino. Bueno, y todos estamos dando vueltas sobre esto, ¿no? Sobre hacer discípulos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que la iglesia, la original, la que Jesús dejó, la que Él fundó, cómo es que ellos hicieron discípulos? Ahí Lucía dice, los envió a hablar de las buenas noticias que Él trajo al mundo. Perfecto. Estamos todos sobre lo mismo. O sea que en las encuestas que he hecho y en las preguntas que he hecho es como que todo lo tenemos claro. Pero el tema es que de lo que tenemos claro al hecho, ¿sí? De lo que entendemos y sabemos al hecho, hay un gran trecho, dice el dicho. Y no todos estamos haciendo de alguna manera lo que con lo que Jesucristo nos mandó a hacer. Todos coincidimos que Jesús, cuando resucitó de los muertos, se presentó con toda la autoridad, porque Él dijo, toda la potestad, o sea, toda la autoridad me ha sido dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y yo, que tengo toda la autoridad,
sobre todas las cosas, los envío a ustedes a ser discípulos hasta lo último de la tierra. Ahora, todos sabemos que tenemos que hacer eso. La pregunta es, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué en lugar de hacer discípulos, terminamos nosotros con reuniones dentro de un auditorio y haciendo culto? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que nos pasó en el camino? ¿Por qué terminamos ahí? Y la palabra es muy sencilla, es la tradición. Hacemos cosas por tradición sin preguntarnos por qué las hacemos, y cuando entendemos que no las tendríamos que hacer así, el sistema es tan fuerte y nos atrapa tanto, ¿sí? que nos cuesta salirnos de ese lugar. Y nos cuesta ponernos a hacer lo que realmente Jesús dijo que hiciéramos. Él dijo que hiciéramos discípulos. ¿Sí? Cuando nosotros vemos la forma de vida que llevaba la iglesia, la primera iglesia, era muy diferente a la nuestra. Hoy en día, cualquiera de los que participan de alguna religión, ¿sí? Básicamente, fundamentalmente en el cristianismo, o católica o evangélica, ¿sí? Tienen una tendencia a que todos los días, todas las semanas, van a un culto, ¿sí? Van a un lugar donde se juntan todos a celebrar un culto. Allá enfrente está la plataforma donde están los que cantan, en el caso de la iglesia evangélica, los que cantan, están los que predican, están los que oran, y de este lado hay un montón de gente que solamente está de espectador, está sentado mirando toda la semana exactamente lo mismo, toda la semana pasa lo mismo. Llegamos, nos saludamos, nos sentamos, nos hacen todo el espectáculo y adelante, de espectáculo entre comillas, digo no, porque son cosas buenas, pero es como un espectáculo. Termina eso, nos saludamos y ¿qué hacemos? Cada uno para su casa. O sea, ¿eso es lo que Jesús nos pidió? O sea, ¿estamos viviendo lo que Jesús nos pidió? Ahora, bueno, con el tema de la cuarentena, con el tema del COVID, nos metimos en las casas y es como que se terminó, digamos, la posibilidad del culto en un lugar específico, ¿no? Y bueno, y ahí estamos todos de vuelta en las casas. Y muchos han entrado en crisis en los primeros tiempos. ¿Qué hacemos en las casas ahora? Ahora que no puedo ir al culto, no puedo ir al templo, no puedo estar ahí. O sea, ¿qué hago ahora? ¿Sí? Y bueno, y ahí está el gran problema. O sea, que no se sabe qué hacer porque perdimos de vista lo que tenemos que hacer. Y hacer discípulos de Cristo no lo hacemos dentro de un templo. ¿Por qué? Porque Jesús nos mandó a un templo. No nos mandó a un templo, no nos dijo hagan un templo. No sé qué les parece a ustedes. ¿Ustedes saben cómo vivían los primeros cristianos? O sea, todos coincidimos recién en que Jesús nos mandó a ser discípulos. Todos coincidimos. Está perfecto. Todos los que me han escrito hasta ahora, que han participado, y gracias por participar, todos dicen lo mismo. O sea, el inicio de la iglesia tuvo una misión, ir a ser discípulos, que es la misma misión de hoy en día. Excelente. Buenísimo. Pregunté en las encuestas, ¿sí? ¿Qué pasaría si no nos podemos reunir en templo? ¿Cómo haríamos? Muchos respondieron: lo haríamos por las casas, lo haríamos en las plazas, lo haríamos a través de llamadas, de videollamadas por WhatsApp, lo haríamos por un Zoom, lo haríamos de diferentes maneras como muchos están haciendo ahora. Perfecto, pero el problema es por qué no lo hacemos, ¿sí? El problema es por qué no lo hacemos. Ahí me está escribiendo: nos dejamos absorber por las ideas que hace generaciones, que es lo que se llama tradición. Sí, perfecto. Muy bien, perfecto. Gracias por participar. Es así, o sea, nos dejamos llevar por las tradiciones. Lo que cuesta es romper las tradiciones. Estaba hablando estos días vengo hablando con un joven de Uganda. Yo viajé dos veces a Uganda. Tuve la posibilidad de recorrer el país, dar charlas para pastores y líderes en lugares muy rurales donde nadie va. Bueno, y conozco lo que es el pensamiento del ugandés, ¿no? Y lamentablemente allí también llegó la tradición religiosa. O sea, inmediatamente cuando van a empezar una obra, lo primero que piensan, y te piden dinero para eso, es de poder edificar un templo donde meter la gente adentro. Lamentablemente ya eso está instalado. Parece que está instalado en todo el mundo. Y este muchacho, que es muy joven, yo hablaba con él, y él está absorbiendo todo lo que le estoy compartiendo, le está explotando la cabeza con lo que le estoy compartiendo, haciéndole ver que la iglesia no funciona en templos, haciéndole ver que la iglesia nació para ser discípulo y Jesucristo no dejó un templo ni dejó el modelo culto que hoy tenemos, que él pensó en otra cosa para la iglesia. Él lo está viendo y de repente llegó a esto, a lo que me estaba escribiendo recién Mauri. Llega y se encuentra con la tradición y dice: bueno, pero está la tradición, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para salir de la tradición? ¿Cómo rompemos la tradición en nuestra cabeza? Porque ojo que hay mucha gente que se siente culpable por no ir a un templo. Si hay gente hoy en día, vos decís, bueno, la tradición te creó un templo y te metió un culto, y Jesús no pidió eso. Volvamos a vivir como vivía la primera iglesia.
¿Sí? Volvamos a vivir como vivía la iglesia primitiva. ¿Cómo vivía la iglesia primitiva? ¿Quieren que se lo lea? Se lo leo. Miren, le voy a mostrar el inicio de la iglesia. A ver, siempre digo esto. Cuando uno quiere saber, ¿sí?, cuál es el propósito por el cual estamos vivos, el propósito por qué el ser humano fue creado, por qué todas las cosas fueron creadas, ¿a dónde nos vamos en la Biblia? Nos vamos al Génesis, ¿sí? Porque el Génesis es el comienzo, es el inicio. Entonces uno va al inicio de la historia y ahí, hola Roy, acaba de entrar Roy, hola a Ian, creo que acaba de entrar, Reino Estudio acaba de entrar, gracias a todos por estar. Entonces, si yo quiero saber cómo es el comienzo de todas las cosas, me voy al Génesis. Entonces, en el Génesis veo la creación de todo el universo, de la tierra, de todos los seres vivos, la creación del hombre, la función que el hombre tenía, vemos la caída del hombre, o sea, vemos todo, ¿sí? Perfecto, vemos todo lo que es el inicio. Entonces, yo sé cómo fue creado todas las cosas. Ahora, si yo quiero saber cómo fue creada la iglesia y cuál fue el propósito por el cual fue creada la iglesia, ¿a dónde me tengo que ir? Al Génesis de la iglesia. ¿Y cuál es el Génesis de la iglesia en la Biblia? El libro de Hechos de los Apóstoles, donde cuenta toda la historia desde el momento en que Jesús resucita, ¿sí?, y todo cómo fueron los primeros 60 años de la iglesia naciente. Entonces, cuando vemos que Pedro, ¿recuerdan cuando ellos reciben el Espíritu Santo? Están ahí el día de Pentecostés, están en el aposento alto, reciben, ¿sí?, todo el Espíritu Santo, salen a predicar en diferentes lenguas, no es que hablaban lenguas evangelicales, que esa es otra confusión que la iglesia tiene, no hablaban lenguas angelicales, hablaban los idiomas de la gente que estaba ahí, porque había gente de distintos países, de distintos lugares que hablaban diferentes idiomas. Ellos predican en diferentes idiomas hasta que Pedro se para y habla en hebreo, en voz hebrea, y él predica. Y dice que ahí mucha gente se convierte, y cuando lo vemos en Hechos 2, ¿sí?, al final Hechos 2 dice que, Hechos 2, 41, dice, así que los que recibieron la palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. O sea, de entrada la iglesia pasó de 120 a 3.000. O sea, fue un golpe tremendo, fuerte del Espíritu Santo que convenció a toda esa gente que estaba ahí, que recibieron el mensaje de Pedro y se convirtió en 3.000. Ahora, ¿qué hicieron esos 3.000? Hicieron el mega templo para meterlos todo adentro, para tener el mega show donde iban a estar todos mega. No, porque en distintas ciudades. No hicieron eso. ¿Sí? Eran 3.000 que estaban ahí. 3.000 que de golpe, ¡pum!, de golpe se convierten al Señor, de golpe son bautizados, ingresan a ser parte de la iglesia. Pero no ingresan a ser una membresía, no son parte de una membresía, no son parte de un templo, no hacen un mega templo. No agarra ahora Pedro con Juan y dicen, che, hagamos un mega templo para meter 3.000 personas adentro y vamos a hacer de esto el gran negocio. No hacen eso. O sea, fíjense cómo siguen. Dice, y perseveraban, fíjense cómo vivían, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea que esta gente, que eran 3.000, luego volvieron a sus lugares, no se quedaron ahí porque no eran de ahí. Ellos estaban ahí por el Pentecostés, porque estaban en una fiesta, estaban en una celebración. Toda esa gente volvió a su región, ¿sí? ¿Y qué siguieron haciendo en su región? Siguieron haciendo esto, vivían de esta manera. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué significa esto? Estudiaban, estaban todo el tiempo recordando las enseñanzas de los apóstoles. Y la enseñanza de los apóstoles es la enseñanza de Jesús. Díganme ustedes, ¿a cuántos de nosotros nos hablan las enseñanzas de Jesús todos los días? ¿Cuántas veces nos predican de Jesús todos los días? ¿Saben por qué no nos predican de Jesús? Porque si nos predicaran de Jesús, se vacían los templos. Se vacían los templos porque Jesús apuntó a que vos mueras para que vivas para Él. Ese es el gobierno de Cristo en la tierra. El evangelio del reino, como hoy decían, es ese, que Dios viene a gobernar tu vida para que vos no hagas ya lo que quieras y vivas para Él. Porque Él es el Señor. Señor significa dueño. Dueño significa el que te compró con su sangre. Él es el dueño de tu vida. Vos no puedes hacer lo que vos quieras. Entonces, la primera iglesia, 3.000 se convierten al Señor, vuelven a sus lugares, y en sus lugares, congregados ¿dónde? En las casas, dice que todos los días aprendían las enseñanzas de los apóstoles, observaban, dice, perseveraban, trataban de aprenderlas todo el tiempo, ¿sí? Y dice, y luego y fíjense lo que dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión unos con otros, se dice, el compañerismo significa, ¿sí? Y el partimiento del pan, o sea que no solamente predicaban, ¿no?, sino también que comían juntos, celebraban la cena del Señor, que hasta ese momento se celebraba, porque después no se dejó de celebrar, eso es otro tema,
Y dice, y las oraciones, tenían tiempo de oración. Y hay una de las cosas que quiero aclarar acá, y justo creo que Eve lo escribe, sobre el verso 46, gracias por escribirlo, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían con alegría y sencillez de corazón. Pregunta, ¿qué templo? Pregunta, porque siempre se usa este versículo para querer meterte al templo, ¿sí? No lo digo porque lo diga vos, Eve, lo digo porque siempre se utiliza este versículo para ponerte el argumento de que la iglesia se congregaba en el templo. ¿De qué templo está hablando la Escritura? ¿De qué templo no está hablando Lucas? Lucas nos está hablando del único templo que había en ese momento en Jerusalén, que era el templo, ¿sí?, de los judíos. Y ellos no podían entrar al templo de los judíos. Estaban en las puertas del templo, porque era un lugar, un lugar comunitario, un lugar de reunión, un lugar donde había mucha gente. Ellos se paraban afuera del templo, ¿sí?, y ahí predicaban el evangelio. Ahí dice que perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. O sea, se juntaban multitud a hablar en el templo, fuera del templo, no adentro del templo, y en las casas tenían comunión, ¿sí? Pero ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? A ver, sigue leyendo Bebé. Claro, no fue esa la intención, sino sobre ese templo puntual. Claro, exactamente. Se juntaban en el templo porque era, digamos, el punto de encuentro para manifestar una cuestión espiritual, ¿sí? Pero después recuerden que 70 años después de Cristo ese templo fue destruido. Hoy está en el muro de los lamentos. ¿Sí? No había más templo. ¿Está? Entonces, habían tomado como referencia ese lugar para seguir predicando, pero la tarea se hacía en las casas. Y de hecho, la iglesia creció en las casas hasta el año 350, 360 después de Cristo, cuando aparece el primer templo en Roma, ¿sí? Que el monarca romano en ese tiempo, para congraciarse con la iglesia, le cede un edificio y ahí arranca el primer lugar. Pero la iglesia nunca tuvo templo, ni la iglesia nunca celebró un culto como nosotros lo celebramos hoy, porque no era eso. Ellos se juntaban para otra cosa, ellos se juntaban para aprender las enseñanzas de Jesucristo. ¿Por qué? Porque tenían que hacer discípulos de Jesucristo a otros. Entonces, para ser discípulos de Jesucristo a otros, a los otros le tenían que contar las cosas que Jesús dijo. Porque Jesús dijo, vayan por el mundo, ¿sí?, hagan discípulos hasta el último de la tierra, enséñenle las cosas que yo les enseñé a ustedes. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Enseñando las cosas que Jesús les enseñó. Entonces, esto es lo que se hacía en el ámbito de las casas. En algún ámbito público, que después más adelante vemos que de repente podría ser a la orilla de un río, podría ser a la orilla de un mar, podría ser en cualquier lugar público que se podían juntar. Pero normalmente el ámbito espiritual que utilizaba la iglesia para reunirse eran las casas. Y las reuniones, como dije la semana pasada, las reuniones no superaban los 70, 80, 100 personas cuanto máximo. Porque el punto no era acumular gente en un lugar para decir, miren cuánto que somos, sino el punto era juntarnos a tener comunión, a aprender las enseñanzas de Jesús, a convertirnos en discípulos, verdaderamente discípulos de Cristo, para poder después llevar eso y hacer discípulos a otros. Porque el diseño, digamos, o el objetivo de la iglesia es el mismo de hace 2000 años o el mismo de hoy, es hacer discípulos. Hoy hablaba con este chico, como le decía, de Uganda, y le decía, porque está leyendo un material que escribí, que a todos los que los quieran después se lo paso, no tengo problema, donde hablo que hay una gran diferencia entre ser creyente y ser discípulo. Una gran diferencia. El creyente es consumidor de bendiciones, el discípulo es un multiplicador de la naturaleza de Cristo en la tierra. Son dos cosas totalmente diferentes. Creyente hay en todo lado, discípulo hay escasez totalmente de discípulos. Porque el discípulo dejó de vivir para sí mismo y ahora vive para Cristo. Pero no de palabra, lo vive de en serio. Dejó de vivir para sí mismo, no hay nada acá en el mundo que le interese, lo único que le interesa es vivir para Cristo, que Cristo sea formado en él y darlo a conocer y hacer a otros discípulos de Cristo. Esto es ser discípulo de Cristo. Entonces hay una gran diferencia entre ser creyente y ser discípulo. Hoy tenemos multitudes de creyentes, pero son pocos los discípulos. Y no es el problema de la gente. No es el problema de la gente que decida ser creyente o decida ser discípulo, que en realidad sí, pero el problema es mayor. El problema es sobre qué base se edificó esa gente. Porque se edifica a la gente sobre la base de la religión. El fundamento que se pone en la gente no son las palabras de Jesucristo. Jesús dijo, todo pasará, pero mis palabras, las de él, las de Jesucristo, mis palabras, no las de Moisés, mis palabras, las de él, no van a dejar de desaparecer, jamás van a desaparecer. Mis palabras son eternas. Entonces tenemos que edificar a la iglesia en las palabras de Jesucristo.
Y tenemos que arrancar por predicar bien el Evangelio. Cometemos un error terrible al predicar el Evangelio cuando presentamos un Dios que está al servicio de los hombres, no cuando en realidad el hombre se tiene que poner bajo el servicio de Dios. Ya de ahí arrancamos mal. Lo vendemos a Cristo como el sanador, lo vendemos como el que arregla los matrimonios, lo vendemos como el que arregla la economía, lo vendemos como el que arregla los problemas emocionales, lo vendemos como el que arregla todos los problemas que vos tenés en la vida para que vos ahora vivas como se te antoje. No, ese no es el Evangelio, ese es un falso Evangelio. Y Pablo en Gálatas dice que el que predica un falso Evangelio sea anatema. Tenemos que fijarnos qué Evangelio predicamos, porque el verdadero Evangelio, el que predicaba Pedro, el que predicaba Pablo, el que predicaba Juan, era un Evangelio que hablaba de que Jesús era el Señor, de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra y de lo que está debajo de la tierra. Y que al ser humano le queda solamente dos posiciones. O te pones bajo su gobierno o seguís bajo tu gobierno. Y cuando vos buscas a Dios, solamente por las bendiciones que Dios te puede dar, vos seguís gobernando tu vida. Ahora, cuando vos entendés que vos tenés que ponerte bajo el gobierno de Dios, las cosas cambian. La vida cambia. Ahora, aquel que realmente recibió el verdadero evangelio, que es ponerse bajo el gobierno de Cristo y entender que Señor significa dueño de nuestra vida, ahí empieza una nueva vida y ahí yo me puedo convertir en discípulo. Porque el discípulo tiene que renunciar a muchas cosas, a su propia vida, tiene que renunciar a lo material, tiene que renunciar a todas las relaciones sentimentales que lo alejan de Cristo. Tiene que renunciar a un montón de cosas. ¿Para qué? Para vivir solamente para Él y para el propósito eterno. El propósito eterno es el mismo para todos, no para algunos, es para todos. Todos fuimos llamados a la iglesia, todos fuimos llamados a Cristo. ¿Para qué? Para ser transformados a su imagen y para darlo a conocer. La misión que tenemos es hacer discípulos. No se trata de nosotros, se trata de Dios, se trata de lo que Él quiere, se trata de lo que Él espera para nosotros. Ahora, quiero retomar el tema que no me fui, pero quiero retomar el punto de lo que estamos hablando. Estamos diciendo que se viene un tiempo donde tenemos que entender que si queremos realmente cumplir la misión de hacer discípulos y de ser la verdadera iglesia que camina por la tierra, vamos a tener que dejar de seguir la tradición de los templos y de los cultos y de todo lo que ocurre adentro. Porque todo lo que está organizado ahí adentro es jerárquico, es piramidal, no se permite que la gente manifieste lo que el Cristo que tiene adentro. La gracia que está en cada uno de nosotros no se puede manifestar porque somos simples espectadores de este lado. Eso no es un diseño de Dios. La iglesia primitiva se juntaban, tenían comunión. En la casa de repente uno hablaba, otro cantaba, otro enseñaba, acá a veces nos pasa cuando nos juntamos por WhatsApp. El otro día nos pasaba, ¿te acordás? Está mi señora acá del otro lado, pues del otro lado de la cámara. Pero el otro día estábamos hablando acá con mi señora y un matrimonio que ahí están conectados, que son de Venado Tuerto, quienes estamos haciendo con ellos un discipulado, procuramos que sean discípulos de Cristo, no nuestro. Y en ese momento también se sumó nuestra hija, vino nuestra hija a opinar, y ella opinaba, y ellos opinaban de allá, y nosotros hablábamos de acá, y luego oraban ellos, y orábamos nosotros. O sea, estábamos viviendo lo que la iglesia primera vivió. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que todos, por el Espíritu Santo, ha sido repartido diferentes gracias, diferentes dones, y ahí es donde nos edificamos uno con otro. Cuando Pablo decía, edifíquense unos de otros en amor, eso no puede pasar en un templo, no puede pasar en un culto, jamás puede pasar. Eso pasa en los ambientes de intimidad, en los ambientes donde podemos compartir. Por eso quiero esta noche que ustedes compartan. Díganme, ¿cómo lo ven? ¿Cómo ven los próximos días cuando salgamos de la cuarentena y tengamos que ser la iglesia sin templo y sin culto? ¿Cómo se ven? ¿Es posible? Es posible que acá adentro, no afuera. Afuera es totalmente posible, ¿eh? O sea, organizativamente es totalmente posible hacerlo. El problema está acá. ¿Cómo se ven? ¿Podrían ser parte de esa iglesia? Una iglesia que no vaya a un templo, que no se congregue en templo, una iglesia que no celebre un culto, como lo hace la iglesia hoy en día. ¿Qué les parece? ¿Podremos hacerlo? ¿Se puede? Nosotros hace muchos años que lo hacemos. Quiero escucharte, quiero que me escribas, quiero que me digas qué opinás, si es posible hacerlo, si es posible ser iglesia sin templo, sin culto, si es posible ser esa iglesia que Jesús pidió. Quiero escucharte mientras me tomo un mate. Quiero leerte, perdón, porque no me puedo escucharte, pero sí leerte. Me tomo un matecito, así que mientras tanto...
Libres de la religión. Lo estoy leyendo lo que están poniendo. No hay nada más que los que están con nosotros puedan contar su experiencia ahora. Sí, puede ser, me gustaría. Me dice mi señora que los que están con nosotros hace un tiempo, que están conectados, Sí, no. Silvana, Natalia, que está escribiendo ahí, sería bueno que puedan escribir la experiencia que tienen con nosotros. Cuando nos juntamos, mucho con ellos nos hemos juntado físicamente y también virtualmente. Por ejemplo, Silvana está en Carmelo, Uruguay. Nosotros estuvimos 2 años en Carmelo, Uruguay viviendo, y con ella estuvimos hasta viviendo en su casa. Miren lo que era la comunión que teníamos. Siempre agradecemos eso, compartiendo todo. Y con Natalia, con Juan también, mientras vivían acá en Tira, ahora están allá en Venado Tuerto. Ahí David me escribe: es posible, pero hay que derribar ese gigante de la religión. Sí, en nosotros, no en ellos. O sea, a ver, esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque lo primero que nos viene, lo primero que nos viene, David, a ver, sigo leyendo, a ver. Creo que las personas podrían tomarlo como una rebeldía. Sí. Sigan escribiendo que yo estoy leyendo. Empiezo a salir perdiendo. Claro, exacto. Lo que me están escribiendo es tal cual. Es tal cual. A ver, el punto es cómo nos vamos a enfocar, ¿sí? Lucía me está escribiendo. Lucía lo tiene claro porque lo vive. Si es posible, formar una iglesia unidos sin necesidad de cultos a Cristo. Bien, perfecto. O sea que todos estamos más o menos en la sintonía. El tema es este. Hay 2 cosas que leí ahí que quiero aclarar. A ver, sí, ahí está. Valeria vuelve sobre lo mismo. Nosotros tenemos que entender esto. Si decidimos ser iglesia sin vivir una religión, nos va a pasar exactamente lo mismo que le pasó a Jesús, nos va a pasar exactamente lo mismo que le pasó a Pedro y a Juan, nos va a pasar lo mismo que le pasó a Pablo. Todos se levantaron contra el sistema religioso del momento y así le fue. Así que por eso es que Jesús decía: si me persiguieron a mí, ¿qué pueden esperar de ustedes? A ustedes también lo van a perseguir, ¿sí? Y fíjense, Pedro y Juan, cuando predican en la entrada del templo y los meten presos, todo, y le dicen: nosotros preferimos seguir hablando y no obedecerles a ustedes, que son los religiosos. Pablo, ¿qué fue lo que le pasó? Pablo fue expulsado de sinagoga en sinagoga, perseguido por los religiosos. O sea, Pablo le dijo a Timoteo: si realmente vas a vivir la fe cristiana, tienes que saber que vas a padecer persecución. Así que acá nosotros tenemos que tomar una decisión. A nosotros no nos tiene que interesar cómo nos va a juzgar el que tiene una mirada religiosa. Nosotros tenemos que pararnos a ver cómo nos ve Dios y qué espera Dios de nosotros. O sea, cómo nos va a juzgar Dios de acuerdo a tener este entendimiento y no llevarlo a la práctica. Quiero ver si puedo volver, que estoy buscando lo que había dicho, si se me fue, lo que dijo David, que no quiero volver sobre lo que dijo David. Es posible, pero hay que derribar el gigante de la religión, decía. Sí, ahora, el tema es no apuntar a la religión. O sea, si apuntamos a la religión, ¿qué vamos a tener de la religión? Apuntamos a la religión, vamos a tener un misil del otro lado, es obvio. O sea, de hecho, yo ya por predicar estas cosas, ya hay gente que ni me habla, ya seguramente me borró del mapa. ¿Por qué? Porque estamos apuntándole a la religión. Pero el punto es no enfocarnos en ello, no decir: no, miren que hacen todo mal y esto que lo otro, y nosotros vamos a otra cosa. No. Vamos a enfocarnos en lo que Dios quiere, ¿sí? Vamos a enfocarnos en edificar la iglesia que Dios quiere. Y no importa dónde estemos. A ver, no importa que fíjense, nosotros estamos, por ejemplo, discipulando gente que está en Uruguay, gente que está en Venado Tuerto, gente que está en Tigre, gente que está acá en la isla, gente que está en otra parte, en Uganda. Estoy discipulando un chico de Uganda, estoy discipulando un chico de India, estoy discipulando un chico de Bangladesh. O sea, no importa, no hay límites hoy en día con la tecnología. Lo importante es que nosotros podamos entender qué es lo que Dios quiere que hagamos. Después organizativamente se puede hacer y les podemos enseñar cómo hacerlo. Hace 10 años que lo hacemos. Hace 10 años que nos juntamos en casas. Hace 10 años que le ayudamos a la gente que está en la casa a crecer. Aquellos que van madurando en la fe, los apartamos para darle una enseñanza doctrinal, para que cuando vayan a hablar cuestiones que tienen que ver con lo que Jesús dijo y no lo que uno se le parece. O sea, no es que estamos improvisando todo esto. Todo lo que algunos no están descubriendo hoy en día, pero nosotros venimos hace 10 años hablando sobre esto. Y ahora
el COVID cerró los templos, bueno, ahora todos hablan de las casas, todo, pero nosotros hace 10 años que hablamos de las casas. Y no hablamos de las casas, somos efectivos en el tema de las casas, trabajamos en el tema de las casas, hemos discipulado gente que hoy está haciendo esa tarea también, o sea, nosotros ya sabemos cómo hacerlo, ¿sí? Y en los últimos años Dios ha perfeccionado todo esto y podemos ayudarle. El tema es quién quiere dar el paso, quién quiere dar ese paso de fe, porque es así, lo primero que nos va a pasar, como escribí hace una semana atrás más o menos, que aquellos que no encajan en la religión, ¿cómo le dicen? Apartados. ¿Verdad? Rebeldes. Entonces, apartado. Y alguien escribió por ahí, rebeldes. Sí, yo quiero apartarme de la religión y me quiero rebelar a la religión. No tengo ningún problema de decirlo. ¿Por qué lo digo? Porque yo no me considero un rebelde a Dios. Me considero un rebelde a lo que la religión quiere meterme adentro. ¿Sí? Yo no soy un apartado de Cristo, soy un apartado de la religión. Yo no quiero la religión. No quiero ni para mí, ni para mis hijos, ni para mis generaciones. No quiero una vida de religión. Quiero una vida de relación con Cristo y una vida de relación con la iglesia en el ámbito que Dios preparó para la iglesia, con el objetivo claro de hacer discípulos hasta el último de la tierra. Eso lo quiero. O sea, que el precio a pagar acá, si el precio a pagar acá es no estar pendiente de lo que dicen los religiosos, bueno, seguiremos adelante. Mira, hermano, si Jesús... a ver, ¿quién mató a Jesús? ¿A quién lo mataron? A Jesús lo apresaron y lo llevaron al templo. En el templo la religión lo juzgó y lo mató. ¿Verdad? ¿A quién? A Pedro y a Juan. Lo llevaron también a la religión y la religión lo juzgó. Y si no hubiese sido por el ángel que lo sacaba, lo mataban ese día ahí mismo. A Pablo, ¿quién lo juzgó? Lo juzgó cuando él fue a ofrecer voto al templo. En el templo lo agarró la religión. Y ahí siempre el templo y la religión van a apuntar a la libertad con la que Cristo nos hizo libre. Y nos van a querer callar. Nos van a querer matar la vida de fe, la vida del espíritu que fluye en nosotros. Y no podemos permitirlo, porque cuando empezamos a ver esto que estamos viendo, no hay retorno, no hay retorno. O sea, supongamos que vos decís, bueno, no me animo a vivir esto, voy a volver a ese lugar, voy a volver ahí, y te puedo asegurar que cuando entres ahí ya no sos el mismo. Ya no encajás en ese formato. Ese formato y esa estructura no es el diseño de Dios, y cuando vos ves el diseño, ya no puedes encajar ahí. O sea, llega un momento que te sentís un hipócrita de estar en un lugar así, cuando estás viendo otra cosa. El tema es jugártela por lo que Dios te mostró. Porque no es que se te ocurre a vos, no es que vos sos el único que estás viendo esto. No, lo está viendo el mundo, lo está viendo un montón de gente que no encaja en el sistema religioso. Mi señora me hace una pregunta acá. Dice, el problema es que muchos creen que solo en el templo está la presencia por falta de identidad y de pacto. Claro, hay mucha gente que, bueno, lamentablemente hay tantos evangelios diferentes, que no son evangelios, son evangelios diferentes, no el verdadero evangelio, que te hacen creer que en el templo, ahí Dios se manifiesta, el Espíritu Santo llega ahí, y en realidad el Espíritu Santo vive en nosotros, no en el templo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Como decía mi señora acá, me escribe, es una falta de identidad. Cuando yo tengo una identidad correcta, yo no necesito un templo. Cuando tengo una identidad correcta, yo no voy a buscar la presencia de algún lado. Sé que la presencia de Dios está en mí. El Espíritu Santo me habita. ¿Me entienden? Entonces, cuando el Espíritu Santo me habita, yo no necesito un lugar físico para encontrarme con Dios. Camino las 24 horas con Dios. En él andamos, en él somos. ¿Sí? Esta es la gloria del nuevo pacto en el que vivimos. Hay gente que tiene una mezcla de pacto terrible. Todavía están cantando, ven, Espíritu, ven. Y el Espíritu está dentro de ellos diciéndole, ¿de dónde querés que venga? Ya estoy dentro tuyo. Si aceptaste el gobierno de Cristo, yo ya me metí dentro tuyo. Hay una mezcla de pactos terrible en la cabeza de la gente. Y no es el problema de la gente, el problema es de quienes les enseñaron. Estoy corriendo a ver qué escribimos más acá abajo. A ver, vamos a ver qué dice. Me tomo un tiempito. Permítame. Mientras estuvieron en Carmelo, compartimos momentos hermosos. Luego nos metimos en la religión y no nos sentíamos en casa. Hoy felices porque volvimos y es como si estuviéramos al lado. Sí, ya te vamos a visitar, Silvana. Ya vamos a ir para allá. A ver, ¿quién más? Bueno, a ver si hay alguien más. Bueno, Nati cuenta, se me está yendo a ver si... Dice, siempre fuimos detrás de la verdad y gracias a Dios que nos llevó a ella. Es esto que estamos viviendo y no desde ahora, sino que hace aproximadamente 3 años que estamos viviendo en esta libertad. Juan, gloria a Dios. escribe. ¿Juan está escribiendo? Ah, pensé que era Nati. Bueno, son uno. Así que bueno,
Esperen que se me fue acá. Ahí la estoy viendo de vuelta. Estoy dando de poner esto. Mi marido y yo. Ahí están. Nosotros ya sentimos eso. Bueno. Bueno, lo estoy leyendo a todo. Miren. Es posible. Es posible. Solamente tenemos que dar un paso de fe. Nosotros hace ya años que lo dimos. ¿Sí? Nos costó. No se imaginan cuánto cuesta. Cuesta la vida. El rumbo de tu vida cuesta. Salir de un templo, salir de la religión, salir del formato, ¿sí? Del formato que los hombres crearon. Como escribí hoy, creo que fue compartido ayer, cuando vos querés realmente saber de dónde venimos, como iglesia, tenés que irte al inicio. Si lo que hoy estás viviendo no llega a ser igual de la iglesia primera y no llega a lo que Jesús dijo, entonces fue un invento del hombre, el hombre creó esto. ¿Sí? Nosotros hoy en día todavía seguimos con un formato de templo cuando no debería ser eso. Por eso es que salir de ahí cuesta. Nosotros salimos hace, ¿cuánto, amor? Ya 10 años más o menos que salimos ahí. Que nos fuimos a... ¿Cuándo estuvimos en Uruguay, Silvana? En 2012, ¿no fue? ¿En Uruguay? 2012 no, antes estuvimos. 2012 volvimos a Uruguay. Bueno, cuando nos fuimos a Uruguay, Dios empezó a romper la cabeza a nosotros. Porque empezamos a hacer iglesias sin templo. E intentábamos hacer el culto y dale, y no podíamos. O sea, no podíamos salir de ahí. Era como que te sentías mal si de repente no hacías el culto, si no empezabas cantando, si no después orabas, si no predicabas, si después no orabas por la gente. Era como que te faltaba algo. O sea, a mí, pastor, ¿sí? Me faltaba algo, ¿sí? Todavía había un choque en mi cabeza y en mi corazón, había un revuelo dentro mío entre lo que el Espíritu me estaba mostrando y el formato de la iglesia que el Espíritu me mostraba y el formato de la religión. Era un choque total en mi cabeza. No se imaginan lo que sufrí interiormente, porque por un lado quería hacer lo que Dios quería, pero por otro lado me tiraba tanto la tradición que yo me juzgaba, decía, si yo no hago esto, si yo no hago más esto, ¿qué pasa? ¿Está bien? ¿Está mal? Y empezaba con todo ese rollo hasta que Dios empezó y siguió, y Dios empezó a traer luz acá, luz en la Escritura, está todo ahí, solamente que a veces lo leemos así tan rápido y no nos damos cuenta. Leemos la Escritura como un libro espiritual solamente, pero acá hay historia, acá hay diseños, acá está todo listo, está todo preparado para nosotros, lo que pasa es que no lo vemos. ¿Qué sentiste? ¿Se lo leíste? No estoy viendo los últimos mensajes, a ver. ¿Qué sentiste cuando saliste de un templo? Te preguntaba. A ver, voy más abajo porque no veía las últimas. ¿Qué sentí cuando saliste de un templo? Bueno, en primer lugar, dejé de ser pastor de un templo y empecé a ser pastor en las casas. Eso fue maravilloso. O sea, ya les digo, fue complicado. Pero bueno, mirá, te cuento, José. Nosotros después de un tiempo, que tuvimos unos cuantos años, reuniéndonos en casas, pastoreando a la gente por las casas, como lo hacían los primeros cristianos, pastoreando en las casas, por una cuestión ministerial entramos a un ministerio donde tuvimos 2 años, y esos 2 años teníamos como 2 o 3 reuniones por semana, más o menos en un auditorio. Fue tremendo para nosotros. Ahí Silvana dice que estuvimos del 2010 al 2012. Fue tremendo para nosotros volver, o sea, no encajábamos en ese formato, sufríamos el formato, porque habíamos experimentado esa libertad de no tener las 4 paredes del templo, de no tener el modelo donde vos entrás y son 2 horas o hora y media, que es esto. En las casas es tan diferente, es tan maravilloso. Me acuerdo, bueno, está Silvana ahí, cuántas veces nos hemos juntado en la playa de la playa Seré, de Carmelo, a compartir un discipulado. De hecho, Silvana y Aymara las bautizamos ahí en las aguas del río La Plata, ahí en la playa Seré. O sea, disfrutábamos la comunión, ¿me entienden? Yo sé que cuesta, todo lo que me están escribiendo, todos tienen claro que el modelo de Dios para la iglesia no es el templo y no es el culto. Lo tienen todo claro. Todos tienen claro que es hacer discípulos. Bienvenido, esa es la misión, hacer discípulos. Ahora, el gran problema es ese. ¿Cómo tenemos comunión? Bueno, comunión tenemos en las casas. Comunión tenemos donde nos juntamos a comer, donde nos juntamos a repasar las enseñanzas de Jesús, como hacían los primeros cristianos, a orar juntos. Ahí tenemos comunión. Y ahí me decía, ¿cómo me sentí saliendo del templo? Y a lo primero complicado, después me sentí bárbaro, me sentí libre. Hoy hablábamos el otro día con mi señora y decíamos, ¿te das cuenta de la libertad que experimentamos? Lo que pasa es que no entendemos qué es espíritu. Claro, fuerte si te escuchan. Que no entendemos de que se trata de que Dios es espíritu.
Entonces el Claro. espíritu se transmite aún ahora así, hablando como estamos ahora de forma virtual, llega porque el espíritu es el que hace la obra, el que nos habla, el que nos ilumina el entendimiento, el que hace todo lo que tiene que hacer para que lo podamos entender. Seguro. Y esa vida del espíritu se manifiesta en esas reuniones íntimas, en esas reuniones de comunión. A ver, yo recuerdo, siendo pastor, ¿sí? de templo, no de casas, hoy soy pastor de casas, ¿sí? Antes era pastor de templo. Hoy estoy en el diseño original de la iglesia, pastor de casas, después explico por qué. Ahora, cuando uno sale de un formato a otro, cuesta, porque es totalmente diferente. Pero te puedo asegurar que cuando era pastor de templo yo no podía tener comunión con la gente. ¿Por qué? Porque llegaba la gente, teníamos, no sé, 100 personas, más de 100, y llegaba la gente y decía, hola, le saludaba más o menos, y cuando terminaba la reunión me bajaba a saludar a la gente y casi todos se me iban, y era, hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Dios te bendiga. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Dios te bendiga. Y no podíamos ni siquiera hablar, no sabía ni cómo estaban, qué le estaba pasando esa semana, o sea, no sabía, no había comunión. En cambio es muy diferente cuando te juntás en una casa. Mate de por medio o una comida de por medio, donde podemos conversar, donde podemos charlar, donde podemos tener una reunión en familia, donde vamos, es una preguntas y respuestas, donde nos vamos edificando juntos, donde podemos terminar orando juntos. Es muy diferente. La vida de comunión no pasa por una reunión de culto. Eso lo inventamos nosotros. El culto nos separó de la verdadera comunión. Otra cosa que quiero agregar es que... Sí, fuerte, sí. Que una de las cosas por ahí que se nos enseñaba Sí. era de que no podíamos, eso también tuvimos que romper, ¿no? Aunque mucho no podíamos con lo que lo que nosotros creíamos a lo que nos decían, Sí. era de no relacionarnos con la gente, porque era como meternos en una... familiarizar, no era la palabra, Claro, ¿no? bueno, esa es otra. Y yo veía a Jesús familiarizándose con la gente, Claro. entonces como que entraba en un conflicto en mi mente y yo digo... Pero si yo lo observo a Jesús y Jesús se familiarizaba, se preocupaba, Claro. estaba en todo, ¿cómo no Claro, lo voy a porque hacer yo? ese es el modelo religioso. El modelo religioso te dice, vos sos el sumo sacerdote, vos sos el sacerdote del templo, no tenés que entrar en mucho contacto con la gente, no hacerte amigo de la gente, no tenés familiaridad porque vos sos el protector de la palabra, el protector del templo. No, hermano, Jesús no era eso. Jesús comía con la prostituta, comía con el recaudador de impuestos, tenía relaciones con toda la gente. Pablo tenía relaciones con toda la gente, Pedro tenía relaciones con su gente, Juan tenía relaciones con su gente, y esto no quiere decir que no hubiera respeto en medio de ellos. Había una relación verdadera. ¿Me entienden? Todo lo que generó, todo lo que lo generó la religión es exactamente la copia de lo que vivían los fariseos en aquel tiempo. Intocables, supuestamente eran sumamente santos, se vestían diferente, impecable, ellos no pasaban ninguna necesidad. Todo, viejo, entendámoslo de una vez por todas. Jesús le dijo que eran unos hipócritas. O sea, si miren, no vas a encontrar a Jesús en un momento de toda la historia de él enojado una sola vez. ¿Contra quién se enojó? Contra ellos. Siempre Jesús se enojó contra los religiosos. Había una cuestión de Jesús tremenda contra los religiosos. Lean los capítulos donde le habla, le dice hipócrita, le dice tantas cosas, inaccesibles. Bien, David, sí, son los super ungidos, son inaccesibles, no puedes charlar con ellos, algunos andan con custodio. A ver, hermano, eso no es la iglesia. La iglesia es poder compartir tiempo, poder conocernos, poder preguntar, responder, qué te parece, recibir lo que Dios te habló, edificarnos mutuamente. La edificación es mutua, no de alguien que me habla toda la semana, es mutua. ¿Y por qué es una edificación mutua? Nos edificamos uno con otro de acuerdo a lo que el Señor nos fue dando a cada uno. Y en eso ocurre lo que decía Pedro, somos piedras vivas. ¿Sí? Que juntos al edificarnos vamos edificando un templo espiritual donde ejercemos sacerdocio, donde se manifiesta el Espíritu del Señor. Nosotros, no un lugar, no un liderazgo piramidal como lo que vemos hoy en día. Así que tenemos que volver al diseño, animémonos a volver al diseño, por favor. No es tan solo, todos aquellos que se vayan de un templo y todos aquellos que ya no quieran participar de la reunión, quiero decirles algo, no se sientan mal, no son rebeldes, no son apartados y no están solos, somos cada vez más. Dios está formando su iglesia, Jesucristo está formando su iglesia. Yo escucho por muchos lados que uno dice, no, son las señales del fin, Dios ya viene. Hermano, Dios no va a venir a buscar la iglesia que está hoy en día. Dios va a venir a buscar una iglesia de discípulos.
Él dijo, los tiempos serán acortados porque aún los discípulos van a ser engañados. Él viene a buscar discípulos, no creyentes. Si viene a buscar creyentes, tenemos ese orgullo. Yo no, porque ya no me considero evangélico, pero los evangélicos tienen ese orgullo como que a ellos los viene a buscar. Dios no viene a buscar creyentes. Si viene a buscar creyentes, se va a llevar a los católicos también. Yo era católico y creía en Jesús. ¿Me entienden? Pero Dios no viene a buscar a los creyentes, Dios viene a buscar discípulos. Jesús dijo que los tiempos se iban a cortar porque Él iba a venir a buscar, ¿qué? Discípulos iba a venir a buscar, no creyentes. ¿Dónde están los discípulos hoy? ¿Dónde está la iglesia de discípulos? Yo te puedo asegurar que los discípulos de Jesucristo hoy en día no están en los templos, no están celebrando un culto con la religión. Y si están ahí, están a días de salir de eso. Porque el Espíritu Santo los está convocando, nos está convocando, el Espíritu Santo nos está convocando de todos los puntos cardinales de la tierra para que nos reunamos en un solo lugar, en Jesucristo. Nos reunamos en Él y en Él demos forma al cuerpo de Cristo, que es un cuerpo espiritual, donde unos a otros nos vamos a edificar en la fe, donde nos vamos a encontrar en tiempos de comunión, celebrando en una casa, en una videollamada, caminando juntos por la tierra, haciendo viajes misioneros juntos. Dios nos va a juntar para que podamos llevar esto hasta lo último de la tierra. Se tiene que organizar la iglesia. ¿Ustedes saben cómo vivía la iglesia primitiva en cuanto a liderazgo? Quiero que me escriban los primeros 60 años de la iglesia, que los tienen acá, Libro Hechos de los Apóstoles, están los primeros 60 años de la iglesia. ¿Ustedes leyeron el libro? Este libro, Hechos de los Apóstoles. Ahí cuenta la historia de la iglesia. Y después, con las cartas de Pablo, podemos ver cómo estaba organizada la iglesia. Díganme ustedes, ¿cómo estaba organizada la iglesia? Escríbanme, por favor, quiero leerlos. Porque es bueno, porque por ahí no lo saben. No hemos quedado tanto con el formato que nos dijeron cómo era iglesia, que no hemos prestado atención a cómo era la iglesia, cómo funcionaba. ¿Sí? ¿Cómo funcionaba la iglesia primitiva? ¿Cómo creen que funcionaba? Ya sabemos, templo no tenían, culto no hacían. ¿Cómo se manejaban entonces? Porque lo primero que empieza a pensar acá, y bueno, pero había que hacer discípulos, pero bueno, debería haber un liderazgo, debería haber cómo se organizaban, cómo iban, cómo hacían. O sea, si no tenían templo, ¿nunca se les pasó por la cabeza eso? ¿Cómo hacían? ¿Lo leyeron alguna vez? Porque hay que leerlo, pero con revelación. Hay que investigar, hay que ver cómo se movían. Pastores, maestros y profetas, ¿sí? Perfecto. Había apóstoles, pastores, maestros, profetas y evangelistas. Las 5 gracias en las cuales Jesucristo se manifiesta estaban en la iglesia. Perfecto. Estaban ellos. También el punto es cómo era que ellos ministraban a la gente. Según capítulo 6 se distribuyeron tareas. Personas de buen testimonio y fieles. Esta semana justo estuvimos hablando de eso con Natalia y con Juan. Bien, según necesidades y dones. Lo estoy leyendo lo que están escribiendo. Ahora, no sé si alguien más va a escribir porque yo sé que cuando yo hablo llega un poquito con delay a lo que ustedes escuchan. Pero veamos esto. Hechos 6 arranca la iglesia organizándose. ¿Sí? En Hechos 6 arranca la iglesia organizándose. Los apóstoles dicen, bueno, nosotros dice, se sujetaban unos a otros en acuerdo con el Espíritu Santo, bien David. Los apóstoles empiezan a darse cuenta que había un montón de gente. Ellos hacían una tarea. O sea, la tarea de los apóstoles tenían 2 en ese momento. Una era seguir edificando la iglesia en las enseñanzas de Jesucristo y atender las necesidades de los pobres de ese tiempo, porque no se olviden que en ese tiempo había hambruna. Estaba empezando un periodo de hambruna en Jerusalén y en todo el alrededor. Esta iglesia que ustedes leen ahí en Hechos 6 estaba en Jerusalén. Entonces ellos empiezan, ¿sí? Llaman a 7 personas que tenían que ser, creo que lo voy a leer, Hechos 6 está, lo hablamos esta semana con Natalia y con Juan, que estuvo muy lindo. Ellos tenían que ser de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Fíjense, buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y sabiduría para repartir comida nada más. Imagínense cómo, o sea, tenían que ser discípulos, ¿sí? Y de ahí después sale Felipe, que termina siendo un evangelista, pero es otra historia. Se empiezan a organizar en esta tarea, pero después cuando la iglesia empieza a crecer, el que realmente organiza la iglesia, ¿sí? En la forma en que se manejó la iglesia, digamos, organizativamente, fue Pablo. Pablo organizó la iglesia. Después se sumó Pedro y los más, pero Pablo organiza la iglesia. No se olviden que esta iglesia que estamos leyendo acá, en Hechos 6, era la iglesia nada más de Jerusalén. ¿Sí?
Ellos estaban muy cómodos en Jerusalén, se acomodaron ahí estaban quietitos, todo tranquilo, pero hasta que apareció Pablo en escena, y Pablo empezó a llevar el evangelio a toda parte del mundo. Y Pablo empieza a organizar la iglesia, ¿por qué? Porque él la lleva, funda nuevas congregaciones, funda nuevas iglesias, y había que organizar esas iglesias, porque él no se podía quedar. Él seguía viaje. Estoy leyendo lo que dice Mauri. No había quien tiene más liderazgo, todos compartían, se distribuían tareas, era un formato muy participativo. La misión era compartir y enseñar la palabra del Señor, no decir ni dar mandatos, ni dictar leyes. Sí, bastante bien, pero estaban organizados. Ahora, fíjense cómo estaban organizados. Nosotros tenemos que ver esto. Pablo, cuando le da instrucciones a Timoteo, recuerden que Pablo lo envía a Timoteo a poner en orden la iglesia de Éfeso. Y él le dice cómo hacerlo. Y dice, quien anhela obispado y quien anhela diaconado. ¿Sí? Eran dos cosas que estaban dentro de eso. El obispado tenía que ver con el pastoreo de la gente. ¿Sí? El diaconado tenía que ver con el servicio. ¿Sí? Pastorado, diaconado. ¿Sí? Eso es lo que se empieza a organizar así en la iglesia. Ahora, fíjense que cuando le da la lista de cómo debía ser los pastores, todo el tiempo habla primeramente de la persona. ¿Cómo debía ser la persona? Buen marido, tener sus hijos en sujeción, no dado al vino, no pendenciero, todas esas cosas. Y después dice, y que sea bueno para enseñar. Pero primero tenía que ver con la conducta de ser un buen testimonio, ser un verdadero discípulo de Cristo. ¿Sí? Eso es lo que tenía que ser, lo primero. ¿Tá? Ahora, fíjense algo. Pablo le dice, porque quien no gobierna bien su casa, ¿cómo gobernará la iglesia del Señor? Acá nos está dando un indicio tremendo Pablo. Los pastores de aquel tiempo, o el liderazgo que pastoreaba a la gente, eran pastores de casas. El que no gobierna bien su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia del Señor? ¿Dónde estaba la iglesia del Señor congregada? En casas. Entonces el pastor tenía que gobernar bien su casa para luego poder gobernar. El hecho de gobernar significaba poder administrar, ¿sí?, la vida del Espíritu. Necesitaba administrar las casas porque la iglesia estaba reunida en casas. Amor, por favor, que me está distrayendo ¿sí? Administraba casas. Los pastores administraban familias. Ahora, pero yo le digo una cosa, yo soy pastor, si no estoy hablando mal de los pastores, yo simplemente estoy describiendo una realidad. Describo solamente una realidad. Díganme ustedes, hoy en día, ¿cómo es la tarea pastoral? ¿Sí? El pastor hoy va, tiene una oficina, por ahí hace alguna consejería en la oficina, va y predica, ora por la gente, se va y la vida sigue. ¿Dónde están los pastores que van a las casas? ¿Dónde están los pastores que recorren las casas? ¿Dónde están los pastores? Los pastores son pastores de casas. Nosotros hoy no podemos ir a las casas por causa de la cuarentena, pero si no estaríamos en las casas. Y yo le puedo decir a la gente que pastoreo cómo se llama el esposo, cómo se llama la esposa, cómo se llaman los hijos, y a veces hasta me acuerdo cómo se llama la mascota. ¿Por qué? Porque vamos a las casas, conocemos la realidad en la que viven y en las casas nos discipulamos. ¿Me entienden? ¿Cómo nos juntamos todos? Bueno, en algún momento podemos juntarnos todos, si nos da la posibilidad, nos juntamos todos, pasamos un día, comemos, disfrutamos y tenemos una reunión, entre todos una reunión de comunión. Pero nosotros como pastores vamos a las casas, porque el diseño que Pablo dejó a la iglesia era por las casas. Lo mismo que hizo Jesús. Ahora vamos por videollamada. Ahora lo hacemos por videollamada. Ahora nos juntamos por videollamada, por WhatsApp, casi siempre. Pero la iglesia se organizó por las casas. ¿Sí? Tengo todo un estudio de esto, no estoy diciendo algo que se me ocurra a mí. Tengo un estudio bíblico y histórico de cómo la iglesia se juntó por las casas. Ellos estaban en las casas. Los pastores pastoreaban a la gente en las casas. Y los diáconos, que hoy son más diablóconos que diáconos, ¿sí? Los diáconos de las iglesias, ¿sí?, eran gente. Me dice que me quedan 23 segundos para terminar. O sea que tengo que cortar y volver a arrancar. Así que si se va la señal es por eso. Vamos a una cosa. Se está yendo, se me termina el tiempo que me da Instagram para hablar en vivo. Se termina. Corto y vuelvo a hablar sobre esto porque me parece que es interesante. Lo que quieran volver, los veo un ratito. Dale. Estamos volviendo. ¿Qué nos da? ¿Una hora, parece? Ya empezaste, acá no se ve todavía. Me están avisando esos seguidores. Ah, ahí está. ¿Está apareciendo? Sí. Estoy volviendo. Ahí están volviendo todos.
Claro, lo que pasa es que Instagram nos da hasta 1 hora para hablar en vivo. Y hablamos 1 hora ya. Se ve que está interesante el tema, porque para que sigan ahí después de 1 hora, debe estar interesante el tema. Claro, nos da 1 hora nada más Instagram. Después corta y tengo que volver otra vez a transmitir. Por eso es que pasó esto. Pero bueno, gracias por volver. Estábamos hablando de algo que es muy interesante, cómo se organizó la iglesia. ¿Por qué queremos ver esto? Porque así nos vamos a organizar. O sea, de esta manera nos tenemos que organizar. La iglesia primera, los pastores eran pastores de casas. Ellos pastoreaban las casas. La iglesia era una iglesia de ciudad, ¿sí? Era la iglesia de Éfeso, la iglesia de Corinto, la iglesia de Galacia, la iglesia de Tesalónica. Eran iglesias. O sea, cuando hablaba de iglesia, no hablaba de un montón de congregaciones con diferentes nombres, ¿sí? El león de Judá, el espíritu del fuego, el no sé qué. Hoy son tan geniales para ponerle nombre a las iglesias. Cada nombre le ponen que decir, Dios debe decir, ¿qué le ponen? Bueno, ponele. Pero eso no pasaba antes. Antes era en la iglesia de la ciudad. O sea, el pastor pastoreaba la ciudad. Y no era un pastor, eran unos cuantos pastores, porque había que pastorear a la gente por las casas. ¿Cuántas casas puede pastorear un pastor? ¿Cuántas? No sé, nosotros lo hemos practicado. Llega un momento que no podés. Llega un momento que nosotros, me acuerdo, hace unos años atrás, que estábamos viviendo en otro lugar. Por ejemplo, un día íbamos de las 4 a las 6 de la tarde a una casa, de las 6 de la tarde a las 8 otra casa, y de las 8 de la tarde a las 10 de la noche otra casa. Y de ahí al otro día salíamos y hacíamos de vuelta. ¿Cuántas casas podés pastorear por semana? Y trabajar. Y aparte de eso, trabajar, porque nosotros trabajamos. Nosotros, si no, miren, le voy a mostrar. Yo trabajo, yo fabrico esto, ¿ves? Nosotros fabricamos cortinas de junco, ¿ves? Todo esto, este es el trabajo nuestro. Esos tapices que están ahí hermosos lo hace mi señora, que es una artesanía. Y nosotros con nuestros hijos también, que nos ayudan, trabajamos y hacemos esto. O sea que nosotros no vivimos ni de diezmo ni de ofrenda. Tenemos nuestro propio ingreso. Obviamente que si alguien nos quiere ayudar, bienvenido sea, pero no lo pedimos, ¿sí? Nosotros vivimos de esto, este es nuestro ingreso. Entonces los primeros pastores, o sea, la iglesia primitiva, ellos se sostenían a sí mismos, tenían su trabajo. Y vuelvo a lo que decíamos recién, nosotros a veces pasábamos todo el día de casa en casa y mediodía trabajábamos para nosotros, mediodía trabajábamos para el Señor. De hecho, hoy en día lo estamos haciendo. A veces estamos todo el día trabajando y a la noche nos conectamos con alguien vía WhatsApp para poder tener un discipulado. O sea, lo hacemos. La iglesia se organizó así. Los diáconos de aquel tiempo no eran como los diáconos de hoy. Hoy los diáconos son los servidores dentro del templo. El que le lleva el café al pastor antes de predicar, el que le acerca la agüita mineral, el que hace esto, el que hace aquello. Los diáconos de aquel tiempo eran hombres y mujeres que recorrían las casas para ver cómo estaba la gente y le traían el informe a los pastores o a los apóstoles para que repartieran de acuerdo a la necesidad que la gente tenía. Esa era la tarea de los diáconos de aquel tiempo. Entonces la iglesia estaba ordenada de una manera muy diferente. Muy diferente, totalmente diferente de lo que es ahora. Y a eso queremos volver. Si la iglesia lo pudo hacer, ¿por qué no lo podemos hacer hoy? O sea, ¿cuál es el problema? El único impedimento que podemos tener hoy es simplemente la religión. Simplemente es la estructura religiosa del culto y el templo. Se puede hacer, podemos volver a vivir esa vida que vivió la iglesia primera. Es fácil, no es complicado. Simplemente necesitamos ir paso a paso, ir entendiendo los procesos que hay que tener para poder seguir avanzando. Por eso que es muy importante, para poder organizar hoy en día la iglesia que Jesús quiere volver a tener en la tierra, arrancar en primer lugar, entender bien claro cómo se presenta el Evangelio o qué es el Evangelio. Si yo no tengo claro qué es el Evangelio, y si no tengo claro qué es el Evangelio, y si no tengo claro cómo presentar el Evangelio, yo ya arranqué mal. Mi relación con esa persona ya la arranqué mal. ¿Sí? Estoy apuntando a otra cosa, no a lo que realmente quiere. El verdadero evangelio no es un mensaje. El verdadero evangelio es el Hijo de Dios, es Jesucristo. Si yo voy a llevar a la gente a creer en el evangelio y a obedecer el evangelio, le tengo que llevar a obedecer a Cristo. Entonces mi presentación del evangelio cambia. No presento un evangelio de acuerdo a las necesidades de la gente, sino a la necesidad que Dios tiene de que la gente se ponga bajo su gobierno. Arrancamos en primer lugar por la presentación del Evangelio. Una presentación correcta, que deje a la gente bajo la autoridad de Cristo. Porque si no, la gente no queda bajo la autoridad de Cristo, no se produce el nuevo nacimiento. Y si no hay nuevo nacimiento, es imposible que una persona sea discipulada y que algún día sea transformada a la imagen de Cristo.
porque no podemos discipular a la carne, no podemos discipular la vieja naturaleza del pecado. La vieja naturaleza del pecado tiene que morir por causa de haber obedecido el gobierno de Cristo. Cuando uno obedece el gobierno de Cristo, la vieja naturaleza muere y nacemos a una nueva vida. Y esta nueva vida ahora, con el Espíritu Santo dentro de nosotros, podemos empezar a ser discipulados, porque el Espíritu adentro y nosotros otros que te ministra por fuera y que te enseña por fuera, te va haciendo cada vez más parecido a Cristo. Ahí arranca todo. Y esta tarea no se hace predicando desde un púlpito. Esta tarea se hace sentados a una mesa. Las mesas son muy importantes. Los momentos de estar en una mesa es muy importante. Una mesa, a la orilla de un río, a la orilla, lo que sea, pero juntos, en comunión, poder compartir las enseñanzas de Jesús, ver, observar qué es lo que quiere, qué es lo que espera de nosotros Dios. Como siempre digo, no es tan difícil saber lo que Dios espera de nosotros. Dios espera obediencia. ¿Qué obediencia? La misma que esperó del Hijo. O sea, cuando vos decís, ¿qué espera Dios de mí? Espera lo mismo que esperó de Jesús. Lo mismo. Porque Él es el primer Hijo y nosotros somos los que seguimos. Lo mismo que espera de Cristo, espera de nosotros. Entonces, teniendo en claro todas estas cuestiones que son la estructura del Evangelio, entonces es más fácil llevar el Evangelio a las casas. Es más fácil compartir el Evangelio con otras personas. Hola, están diciendo que volvieron todos. Bienvenidos de vuelta. Gracias por estar, por soportarme una hora. Pero, a ver, es sumamente posible volver a organizar la iglesia como vivió la primera. Es posible, nosotros lo hacemos. Y es posible que de esa tarea que uno va haciendo, las personas que uno va administrando y las personas que uno le va enseñando, ellos mismos luego repiten el modelo. Porque el modelo que Jesús dejó no es difícil de entender. Es muy sencillo. Él dijo, vayan y hagan discípulos. ¿Cómo? Enseñándoles lo que yo les mandé a que vivan ustedes. Entonces, cuando yo vivo lo que Jesús me enseñó, observo, lo incorporo, lo vivo, es más fácil transmitirlo. Y esa persona que le voy a transmitir esa enseñanza, primero la va a ver en mí, luego la va a ver como una enseñanza, la va a absorber, la va a recibir y la va a empezar a vivir. ¿Y qué va a hacer después? Después lo primero que va a querer hacer es compartir esa vida que recibió a otro. Porque Jesús no nos dejó una religión, no nos dejó leyes, nos dejó una vida. Él dijo, vine a darles vida y vida en abundancia. Jesús nunca nos trajo una religión, nos trajo una vida. Una vida que intenta gobernarnos desde adentro por medio del Espíritu Santo y transformarnos a la imagen del Hijo. Entonces, hacer discípulo así es más fácil. Hacer discípulo de Cristo no es un libro, un modelo. Todos tienen, viste que todos sacan libros de cómo discipular. No es tan complicado discipular. Primero vos tenés que ser discípulo, después es fácil. Porque todo se multiplica por naturaleza. ¿Sí? El perro, los perros dan cría a perros. No tienen gatos, tienen perros. Y el gato tiene gato, y el canario tiene canario, y el gallo y la gallina tienen pollitos. ¿Por qué? Porque se multiplican de acuerdo a la naturaleza. Entonces, si yo soy un discípulo, verdadero discípulo de Jesucristo, que vivo su enseñanza y vivo bajo su gobierno, va a ser tan sencillo hacer discípulos a otros. ¿Por qué? Porque voy a transmitir la vida que me gobierna a otra persona. Y esto es tan sencillo, se puede hacer, pero se hace por las casas. Se hace en los lugares donde nos podemos reunir en la intimidad. Las relaciones íntimas es a lo que tenemos que volver. Hemos pensado mal. Hemos querido tener mega templos, mega reuniones, ser famosos, ser conocidos, estar por todos lados, cuando Cristo pensó en algo chiquito, no en algo grande. Cristo pensó en grupos pequeños, donde la vida de Él va creciendo, para luego tener comunión con grupos mayores. Pero en primer lugar, grupos pequeños. La iglesia primera se fundó en grupos pequeños y creció por medio de grupos pequeños, y siempre mantuvo los grupos pequeños, porque así vivían. La arquitectura de su tiempo le daba eso. La casa judía en el aposento alto, la casa greco-romana en el patio interno. Ahí vivían, ahí se congregaban, ahí se juntaban. Y de tanto en tanto, bueno, había que entrenar a aquellos que eran más maduros para poder llevar la tarea. Y ahí venía Pablo. ¿Se acuerdan cuando Pablo está reunido en un lugar muy alto y se queda hasta largas horas de la madrugada hablando con la gente que era el liderazgo en ese momento, hasta y se le cae uno dormido? Espero que no se me caiga ninguno dormido ahí del otro lado.
y se le cae dormido uno y tiene que bajar a resucitarlo porque se había muerto, qué sé yo, y bueno, toda esa tarea, ¿por qué? Porque Pablo sabía que se estaba organizando toda la tarea que iba a hacer esa gente por las casas. Porque organizar un culto es fácil. Organizar un culto es tan fácil, hermano. Mire, vos sabés quién te va a atender la puerta, quién va a levantar la ofrenda, quién va a orar, qué canciones. 4 canciones rápidas, 4 lentas, oramos, cantamos, predicamos tantos minutos, quién levanta la ofrenda después y nos fuimos. ¿Es tan fácil organizar eso? Ahora, hacer discípulos por las casas no es eso, no es soplar a hacer botella. Hay que organizarse. Es fácil, es posible, pero hay que hacerlo organizadamente. ¿Sí? Hay que saber qué hacer. No es que, voy a ver qué el Espíritu me muestra hoy para hacer en la casa. No, hay que saber qué hacer. ¿Sí? El Espíritu va a fluir, pero hay que saber qué hacer. Entonces, no quiero... Preguntas. Quiero que me hagan unas preguntas. Mi señor me dice, hacer preguntas. Pregúntame, decía el burrito en el Shrek. Pregúntame. ¿Hay alguna pregunta que ustedes me quieran hacer en cuanto a todo esto? ¿En cómo seguimos? ¿Sí? Porque ya no quiero hablar más de no religión, no templo, no culto. Quiero empezar ahí a caminar más adelante. Quiero avanzar. Quiero avanzar en darle forma en lo que Dios nos permita a una generación que quiera vivir como verdaderos seguidores de Cristo. Sí, Eve, decime. Están escribiendo, y alguien quiere preguntar. Hay algunos que no sé de dónde me están escribiendo. Me gustaría que me pongan de dónde me están escribiendo. Lo que ya me dijeron ya está, ya sé. Pero, por ejemplo, Eve no sé de dónde me está escribiendo. Ayelén entró ahí, no sé dónde me está escribiendo. Alguien que dice Tuco Daniele, no sé de dónde me está escribiendo. Así que bueno, espero sus preguntas. Algo que pensaba cuando habló sobre las ofrendas, porque en los templos se llevan los diezmos. Y siempre va a salir este tema. Siempre. ¿Cómo manejaban la plata? Claro. Siempre va a salir este tema. Siempre. Ahora, yo le voy a preguntar a usted algo. ¿Ustedes vieron alguna, desde Chaco? Bueno, Eve nos escribe desde Chaco. ¿Ustedes vieron alguna vez, presenciaron o se enteraron o vieron algún video de algún pastor que se pare delante de la congregación y le diga, a partir del día de hoy yo no quiero más el diezmo de ninguno de ustedes? Díganme a ver si alguna vez lo vieron. Puede ser que haya pasado, pero... ¿Alguna vez usted vio un pastor que se paró y dijo, a partir de hoy yo no quiero más el diezmo de ustedes, no voy a vivir más el diezmo de ustedes, no traigan más el diezmo? ¿Alguna vez vieron eso? Quiero que me digan a ver si alguna vez lo vieron. Pues le tengo que contar algo después. No sé si están escribiendo ahí, pero... No, dice. Bueno, ¿alguien más lo vio? Porque por ahí capaz que alguien lo vio. Sigo esperando a ver si escribe alguien más. Eve dijo que no, Vale dijo que no. Yo sí. Silvana dijo que sí, pero vos corrés con ventaja, Silvana. Ani dijo que no. Vos me dice Silvana. Sí, bueno. Silvana, me tenés que aguantar un poquito porque le estoy poniendo suspenso, ¿viste? Claro, yo me paré, antes que conociera a Silvana, me paré en Argentina, donde éramos pastores de una congregación, y le dije, a partir de hoy, dice, bueno, nunca tuve la oportunidad. Bueno, bienvenido, Mauri, la va a tener ahora. Yo me paré frente a la congregación de más de 100 personas, donde unos cuantos diezmaban, y era mi sueldo, y le dije, a partir del día de hoy, yo no quiero más el diezmo de nadie. No traigan diezmo, yo no vivo de los diezmos de ustedes, no quiero sus diezmos. ¿Y saben por qué? Porque se me reveló el nuevo pacto. Se me acaba de revelar el nuevo pacto. Se me acaba de revelar cómo vivía la iglesia primitiva. La iglesia primitiva no juntaba diezmos, porque el diezmo era una práctica del templo judío, específicamente para alguien, para los leví, ¿sí? Para los levitas y los sacerdotes. No. Yo dije, no quiero más el diezmo. Pero pastor, pero el diezmo es bíblico, sí, pero en el antiguo pacto y para la religión judía. Nosotros no estamos en el antiguo pacto ni somos la religión judía. Nosotros somos la iglesia, estamos en un nuevo y mejor pacto que inició Jesucristo luego de resucitar, ¿sí? Y en ese pacto la iglesia primitiva jamás practicó el diezmo, ¿sí? Y la ofrenda que practicaban, algunas eran personales, porque Pablo dice que, bueno, que el que trabaja en enseñar y en predicar sea digno de doble honor, y bueno, y por ahí y recibía salario, pero no siempre, ¿sí? Y las ofrendas que se levantaban eran para repartir entre la gente que tenía necesidad.
hoy en día, fíjense lo que provoca el templo, lo que provoca la estructura del templo. El templo, ahí nos reunimos, ¿a qué? A celebrar el culto. Ni el templo ni el culto lo dejó Jesús. ¿Y qué pasaba? Y ahí también, ¿qué? Tenemos que llevar el diezmo y la ofrenda. El diezmo para el sueldo del pastor, que nunca trabaja casi siempre, y la ofrenda ¿para qué? La ofrenda para sostener el templo. Porque mayormente para pagar el alquiler, para pagar la luz, para comprar instrumentos, para la plataforma, para pintar, para los impuestos, todo para el templo. A ver, estamos utilizando el dinero mal. Absolutamente mal. Yo soy pastor, yo no recibo un diezmo de nadie. Y hay gente ahí que yo estoy ministrando y podrían decir, dar fe que yo no recibo el diezmo de nadie. De nadie, porque ya le dije, el diezmo no entra en el nuevo pacto. Yo no recibo dinero en diezmo de nadie. Si alguien alguna vez me quiere decir, bueno, mirá, estamos pensando que queríamos colaborar, ayudarte en algo, te mando dinero, no tengo problema porque Dios fue el que lo movió. Pero jamás van a ver a mí pidiendo dinero, nunca. Porque el evangelio se predica gratuitamente, ¿sí? De gracia recibí, de gracia lo doy. Punto, ¿sí? Ahora, todo lo que hoy se habla tiene que ver, o sea, con un modelo que es judío, es de antiguo pacto. Estamos en un nuevo pacto. Por favor les pido, revisen, por favor les pido, revisen la escritura y díganme dónde Jesucristo le dijo a la iglesia naciente, después que resucitó, no antes, después que resucitó, le habló a la iglesia, le dijo, ahora vayan y levanten diezmo, vivan sosteniéndose del diezmo. Nunca lo dijo. ¿Dónde Pedro le dijo a la iglesia, denme los diezmos? Nunca lo dijo. ¿Dónde Pablo le dijo a la iglesia, a los pastores, todos le tienen que dar los diezmos? Nunca lo dijo. No está escrito. Y si hubiera sido tan importante, estaría escrito. Nunca vivieron el diezmo. Nunca, jamás. Yo soy pastor y no recibo diezmo, ni lo quiero. Y es más, le digo a la gente, si estás dando el diezmo, estás fuera de pacto. Revisar el pacto que estás parado, porque de la cruz para acá, el dinero se manejó de otra manera. Totalmente de otra manera. Estamos perdiendo la efectividad de usar el dinero para hacer misiones, para ayudar a la gente que realmente lo necesita. Todo va a un templo, porque el templo tiene que ser sostenido. A ver, hermano, el templo no existe los templos para Dios. Dios no quiere templo. Nosotros somos el templo de Dios. Si vamos a invertir en algo, invirtamos en la gente que es el templo de Dios, no en un edificio. No necesitamos los edificios. ¿Sí? A ver, quiero leer un poquito más. A nosotros nos decían, dale a César lo que es César y a Dios lo que es Dios. Sí, perfecto, pero eso es para los judíos. ¿Y en qué momento lo dice Jesús? ¿Sí? Porque, a ver, no me voy a poner a hablar de esto porque esto es una enseñanza larguísima. Pero dale a César lo que es César y a Dios lo que es de Dios. Está hablando de un impuesto, ¿verdad? Está hablando de un impuesto, no del diezmo. Porque ahí dice, ¿le pagaremos el impuesto al César? Sí, dale a César lo que es César y a Dios lo que es de Dios. Pero pues, lo está diciendo ¿por qué? Porque estaban pagando un impuesto del templo. Pagaban un impuesto al templo. Entonces dice, pagar el impuesto al César, pagar el impuesto a Dios. ¿A qué? Al templo, no a Dios. Entonces, hay todo un gran problema. En el caso de Mateo 23:3, a ver, vamos a verlo. Ahora, quiero decirles algo. Me están llevando a Mateo 23:3, pero en Mateo 23:3 aún estamos en el antiguo pacto. A ver, voy a leerlo. Te sigo, bebé, porque me estás mandando a leer y te voy a leer. 23:3. A vosotros, escribas, fariseos, hipócritas. ¿A quiénes? Escribas y fariseos. ¿Ustedes son escribas y fariseos? ¿Alguno? ¿Hay algún escriba fariseo hoy conectado? Ninguno, ¿verdad? Porque diezman la mienta, el enero y el comino y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Sí, pero ¿a quiénes les está diciendo? ¿A quién les está hablando? Claro, porque con ese verso el pastor me decía que era para nosotros. Claro, obviamente, porque es su sueldo. Pero ¿por qué han manipulado la palabra? Han agarrado Malaquía para decirte que sos maldito si no llevas el diezmo. O sea, este es un tema tremendo. ¿Saben cuánta gente no llega a Cristo por causa de este tema? Justamente causa de este tema hay mucha gente que no llega a Cristo, pues a mí me van a pedir el diezmo. ¿Saben qué? Y acá les voy a dejar algo que es muy importante. Esto que vos me estabas diciendo, Eve, que está perfecto, me lo preguntes, esto es para el antiguo pacto. Y le está hablando a los escribas, a los fariseos y a los judíos, ¿sí? Todavía no se había inaugurado el nuevo pacto, porque el nuevo pacto se inaugura luego de la muerte de Jesucristo. Ahí se inaugura. Ahora, fíjense esto. En el antiguo pacto, el 10% era para Dios. Por ley. Una ley establecida, ¿sí? Que esa ley era para darle sustento a quienes no les había sido repartido herencia en la tierra, quienes no tenían tierra, quienes no podían trabajar, porque estaban solamente consagrados para lo sagrado, para lo espiritual.
Entonces, como ellos no podían hacer ninguna otra tarea, solamente lo espiritual, los demás le tenían que sostener a ellos con el 10% de su ganancia. Que de hecho, sea de paso, se lo llevaban cada 3 años, no todos los días, ni todos los fines de semana. ¿Sí? Cada 3 años. Léanlo, investíguenlo. Ahora, en el nuevo pacto, nosotros ahora somos comprados por Jesucristo. Nuestra vida pertenece a Cristo. Y todo lo que es nuestro es de Cristo. Todo. Todo. No solamente mi fe. Mi dinero también es de Cristo. Yo no tengo que darle el 10% a Dios. El 100% de lo que tengo es de Dios. En el nuevo pacto, el 100% de lo que tengo es de Dios, no el 10%. Si yo hoy separo el 10% y se lo doy a Dios, y le digo, Señor, esto es para vos, yo aún así no estoy practicando la generosidad, porque el 100% tiene que ser para Él. ¿Qué pasaría si en lugar de pedirte el 10% te pide tu casa? ¿Qué pasaría si te pide tus bienes? ¿Sí? ¿Qué te pasaría? ¿Se lo darías? Bueno, el que está acá hablándote, que no quiere diezmo y que nunca y renunció a los diezmos, alguna vez a nosotros, Dios nos pidió todo. Absolutamente todo, porque Jesús dijo, el que quiera ser discípulo mío y no renuncia a todo lo que posee, no puede ser discípulo mío. Y nosotros cuando nos fuimos a Uruguay, y Silvana lo sabe cómo llegamos a Uruguay, nosotros a Uruguay llegamos con bolsita del consorcio y muy poco dinero, y ese dinero que llevábamos era de la venta de todos nuestros bienes materiales para irnos a Uruguay, para sacar los pasajes, para alquilar una casa, todo. Nosotros vendimos todo, todo. Juego de comedor, juego de living, juego de dormitorio, televisores, computadora, heladera con freezer, lavarropa automático, todo, lo vendimos todo, todo porque Dios nos llamó a una misión y nos fuimos. Y cuando llegamos allá a Carmelo, me acuerdo que alquilábamos una casa, teníamos una sola silla y dormíamos los 5 en 2 colchones de una plaza que lo dormíamos cruzados tirados en el piso. Todo dimos por Él, todo. ¿Por qué? Porque en el nuevo pacto no tengo que darle el 10% a Dios, el 100% de lo que tengo es de Dios. 100% de lo que tengo es de Dios. Y qué diferente, porque en realidad no es que va a un templo, porque tampoco se entiende. Claro, y ni siquiera lo que le doy va a un templo, porque lo que Dios me pide a mí es para el avance del Evangelio. En el nuevo pacto lo que yo doy es para el avance del Evangelio. Y el avance del Evangelio no es construcción de templos. El avance del Evangelio es el avance del gobierno de Cristo sobre las personas, para que Cristo pueda gobernarlos y hacerlos discípulos de Él. Entonces, si el avance del Evangelio es llevar a Cristo a las personas, entonces yo tengo que solventar eso con mi dinero. Por eso es que nosotros, por ejemplo, este año, ahora por el COVID no podemos ir, pero estábamos organizando mi tercer viaje a Uganda, que esta vez me iba a acompañar mi esposa, a Uganda, Tanzania y a Kenia, a poder colaborar con la iglesia que está en lugares rurales, ¿sí? Que uno cuando va a predicarles tiene que darles de comer también. Estábamos viendo todo el dinero que necesitábamos y con todo ese dinero nosotros nos podíamos comprar un vehículo. Nosotros no tenemos vehículo para andar y que lo necesitamos para trabajar muchas veces, para llevar nuestro trabajo. No tenemos vehículo, tenemos que andar pagando fletero, un montón de cosas. No tengo un vehículo de 4 ruedas, no tengo, ¿sí? Y tranquilamente lo podríamos haber comprado este año, ¿por qué? Porque nos íbamos a Uganda y todo. Pero ¿qué pasó? Dijimos, no, vamos a Uganda. Entonces, ¿saben cuántas veces nosotros hemos agarrado, hemos pensado que un dinero que nos podía ingresar no era para bienes personales, sino era para hacer la tarea, para que otros conozcan el Evangelio? O sea, así vivimos el nuevo pacto. Todo lo que es nuestro, todo lo que tenemos es del Señor, no es nuestro. ¿Por qué? Porque hemos recibido la naturaleza de Cristo. Y la naturaleza de Dios en nosotros es una naturaleza ¿cómo? Dadora. Dice que Dios dio a su Hijo para salvarnos a todos. Entonces, si Cristo realmente está en nosotros y si la naturaleza de Dios por medio del Espíritu Santo está en mí, ¿saben qué soy yo? Un dador. Un dador feliz, un dador generoso. No miro qué tengo ni a quién le doy. O sea, donde hay necesidad la suplo. ¿Me entienden? Por eso es que tenemos que volver a ese diseño. Todo lo que hoy vemos es producto de un diseño religioso. Está todo fuera de pacto. Tenemos que volver a vivir en el nuevo pacto. Hay mucha gente que hoy en día está hablando del nuevo pacto, pero ese tema no lo toca. No tocan el templo, no tocan el culto, las reuniones que se hacen ahí adentro y no tocan justamente la cuestión de dinero. ¿Por qué? Porque todo eso es un sistema del cual viven. Necesitamos jugarnos de una vez por todas por esta verdad y volver a vivir como vivió la iglesia primitiva y a vivir en el verdadero pacto en el cual Cristo nos introdujo. Me largué al hablar de todo. ¿Algo más tienen para decir? Si no, vamos terminando hoy.
Ya hablamos bastante, no sé cuánto llevamos, 1 hora y media hablando. ¿Qué otra pregunta tienen? Me gustó, la verdad que me ha hecho participar. Han participado, muy lindo. Hay una pregunta ahí, ¿no? ¿Hay una pregunta? No, no la vi. De Mauri. ¿Dónde? No. ¿Cómo fue tu comienzo a vivir el antiguo formato? ¿Cómo fue? ¿Fue tu comienzo? Sí. Sí, creo que entiendo la pregunta, pero bueno, no sé si te entendí bien, Mauri, pero bueno, uno creció en el formato evangélico, y el formato evangélico habla de esto. O sea, el problema es que cuando querés salir del formato evangélico y vivir el diseño de Cristo, que es diferente. Cuando uno sale de cualquier sistema religioso, llámese como se llame, y empieza a vivir como la iglesia que no tiene nombre, no tiene denominación. Entonces, bueno, uno se tiene que jugar con muchas cosas y bueno, lo que decíamos hoy temprano, ¿no? Cuando hablábamos, uno enfrenta paradigmas, estructuras de pensamiento que cuando lo llevamos a la luz de la revelación del Espíritu se empiezan a tambalear hasta que se caen, pero tengo que dejarla que se caigan. Cuesta pasar de un lugar a otro, pero bueno, es lo que le costó a Cristo cambiar el pacto. A Cristo le costó la muerte, ¿o no? El cambio de pacto se dio en una cruz, Cristo muriendo, ¿sí? Bueno, es lo mismo que nos espera a nosotros. Si queremos salir del antiguo pacto y pasar a vivir en un nuevo pacto y mejor, tenemos que pasar por esa cruz. Vamos a tener que morir a todo lo que creíamos antes, a toda la religión, a toda la tradición, a todo lo que nos han enseñado en buena voluntad, pero muchas veces equivocadamente. Vamos a tener que ver las Escrituras y volver a vivir en lo que Dios quiere, en su nuevo y mejor pacto. Cristo es un nuevo pacto. Tenemos que vivir en ese pacto. ¿Cuál es? Bueno, averiguémoslo. Él lo dijo, Él lo enseñó Pablo, lo enseñó Pedro, lo enseñaron. Tenemos que volver ahí. Bueno, no sé si tiene alguna pregunta más. Si no, ya nos vamos despidiendo. ¿Qué les parece? Nos vamos despidiendo. Bueno, nos juntamos pronto. Seguramente esta semana vamos a ir voy compartiendo videos cortitos, ya introduciéndonos en cómo vamos a seguir. Ya con algunos de ustedes estamos conectados, estamos trabajando ya juntos, reuniéndonos por WhatsApp. Si algunos de los que hoy están conectados ya no encajan en la religión, ya no encajan en ese modelo y realmente quieren crecer en la fe, quieren convertirse en discípulos de Cristo, quieren ayudar a otros a ser discípulos de Cristo, no duden en escribirnos, ¿sí? Si querés, amor, poner los teléfonos, por favor, ¿podés escribir? Ahí mi señora le va a escribir nuestro número de teléfono, si no, igualmente fíjense en mi perfil de Instagram, o me escriben por privado y yo les paso mi teléfono. Nos gustaría realmente ayudarles a vivir en esta fe en la que estamos viviendo. No se imaginan lo hermoso que es, no se imaginan la libertad que uno tiene y la experiencia que tenemos del favor de Dios. Saben que Dios realmente suelta su favor cuando uno se alinea a su verdad y cuando se alinea a la misión. Y quieren ver que es verdad, miren, esto es prosperidad. Aún en tiempos de pandemia, cuando de repente nadie está pudiendo trabajar, esto es prosperidad. ¿Saben por qué es prosperidad? Porque simplemente estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Nos hemos jugado a vivir en la verdadera fe cristiana. En la verdadera fe cristiana, donde no hay religión, donde no hay culto, donde no hay templo, donde vivimos realmente el Evangelio como Jesucristo nos enseñó y caminamos juntamente con Él. Les mandamos un abrazo grande. Bueno, nos están saludando. Bueno, después voy a leer ahí unos mensajitos. Gracias a todos por estar. De Ciudad Jardín de América, dicen ahí. Ahí mi señora está pasando el teléfono. Valeria me dice, bueno, que había estado hablando con su esposo. Ya te vamos a visitar, Valeria, somos vecinos. Así que ya vamos a estar por ahí. Bueno, gracias a todos. La verdad que ha sido muy bueno, muy productivo estar con todos ustedes. Creo que pude bajar el video. Me parece que va a quedar los videos grabados. Vamos a ver. Le mando un abrazo grande. Permítanme saludarlos. Todos terminamos orando, ¿no? Siempre terminamos orando y no está mal orar. Pero saben que hoy quiero terminar con el saludo de Pablo. Hay un saludo de Pablo que es integral. Él dice, el amor de Dios,
La gracia de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean con ustedes. Yo creo que es la mejor oración, es el mejor deseo. El amor de Dios, ¿sí? Creer el amor del Padre para nosotros, ¿sí? El amor de Dios. La gracia de Jesucristo que hace que no ser merecedores de todo esto y estar ahí con Él. Y la comunión del Espíritu que tanto necesitamos sea con cada uno de ustedes. Los amamos, seguimos en contacto, paz para todos y bueno, avancemos en lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Vamos a jugarnos por Cristo. Tenemos que ser la generación que realmente demos un paso de fe y dejemos una generación en la tierra que viva sin religión, o el Señor nos venga a buscar primero, no lo sé, pero vamos a trabajar por esto. Paz, los amamos. Chau, chau.